Buenas tardes, querida comunidad. Vamos a compartir el Evangelio de este día en que celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Es un pasaje del capítulo 16 de San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hace poco compartíamos esta realidad de Jesús preguntando a sus discípulos. Lo hacíamos a través de la lectura que hacía Marcos. Hoy nos toca leer a San Mateo, en la fiesta de esta celebración que uno podría decir es muy particular, porque no estamos celebrando a un santo, a Pedro en particular, sino estamos celebrando su cátedra, es decir, una realidad presente en la Iglesia desde Pedro, que se prolonga a lo largo de la historia a través de sus sucesores, los papas. En definitiva, es celebrar que con todas las diferencias que hay entre los papas, los que hemos conocido y los que no, y también con todas las diferencias de las realidades temporales que a los papas en distintos momentos les ha tocado iluminar, hay una realidad que permanece expresada con la imagen de las llaves, que en la Biblia significa tener una capacidad otorgada por Dios para interpretar la ley, o más en general para interpretar la palabra de Dios. Lo cual de alguna manera pone un límite a lo que hay que creer cuando se trata de verdades importantes de la fe. La expresión que usa la Iglesia es que el Papa se pronuncia ex cátedra, quiere decir desde la cátedra de San Pedro. Se pronuncia como aquel que garantiza la verdad de la fe. No son muchas veces que esto sucede, sobre todo en los últimos tiempos, en algunos momentos a raíz de distintas herejías que se iban presentando en el camino de la Iglesia, los papas tenían que pronunciarse acerca de qué era lo que había que creer. En este sentido, podemos tener libertad, una profunda libertad para discrepar en algunos asuntos que no tienen que ver estrictamente con la fe, pero que son posturas de uno u otro papa. Nosotros tenemos esa libertad de adherir a las cosas que el Papa dice que tienen que ver con la integridad de nuestra fe, con aquello que él siente que tiene que defender y que creemos por la fe que el Espíritu Santo asiste en este sentido a los papas de todos los tiempos. Me da la impresión de que también una cosa importante para celebrar es lo que significa tener una persona que en definitiva garantiza no solo las verdades de la fe, sino más profundamente la unidad en la Iglesia. Esto nos distingue mucho de los evangélicos, que no tienen un papa, no tienen una persona que aglutine y que defina las cosas centrales de la fe. Por eso uno ve que hay tantas iglesias diferentes dentro de los evangélicos, porque tienen esa libertad de interpretar la palabra de Dios como les parece. Nosotros tenemos esta fuente importantísima, que es la palabra de Dios, pero también otras dos fuentes. Una es el magisterio, que es precisamente lo que los papas han ido enseñando, y otra es la tradición, lo que se ha ido profundizando gracias a la reflexión, a la oración de grandes orantes y grandes teólogos y grandes pensadores. Me parece que es una celebración para darle gracias a Dios, fundamentalmente, como decía, por esta realidad de la
unidad y de la comunión, que el Papa garantiza que caminamos juntos en la misma fe y orienta, en todo caso, las posibles desviaciones que fueron apareciendo o que vayan apareciendo en la historia. Es lindo también ver cómo cuando Pedro, inspirado por Dios, hace esta confesión tan impecable que, como veíamos en Marcos, sigue después una incomprensión de lo que significa el Mesías por una expectativa diferente de la que Jesús tenía. En todo caso, lo más importante es esta realidad de una confesión de fe limpia, clara, profunda, inspirada por Dios, insisto, porque siempre es el poder de Dios y no el de Pedro, ni el de ningún otro. Jesús se lo hace ver, no es ni la carne ni la sangre, es mi Padre quien te ha revelado. Y es lindo ver, decía, que cuando Pedro puede hacer esta confesión de fe, es cuando Jesús le dice quién es él, quién es Pedro, cuál es el proyecto que tiene. Una piedra, una roca firme sobre la cual él quiere edificar su iglesia y lo va a hacer. Una celebración para darle gracias a Dios, independientemente, como digo, de los acuerdos o desacuerdos que podamos tener con los estilos, con los modos de uno u otro papa. Es una realidad que nos permite percibir y vivir en una comunión profunda, creyendo desde la fe y solo desde la fe que el Papa ha sido inspirado y es inspirado por Dios, no por sus capacidades, no por sus criterios personales, sino por lo que Dios puede decir y hacer a través de él. Los invito a que demos gracias por este regalo de Dios, que demos gracias también porque esta jerarquía que tenemos en la Iglesia se distingue por mucho de las otras jerarquías o autoridades. El Papa Francisco lo dijo muy bien al principio de su pontificado en esta frase que siempre me gusta repetir. Dijo el Papa Francisco: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios y los pastores somos una minoría que está a su servicio. Una linda manera de entender el lugar que le toca ocupar y que nos toca ocupar a todos los que de un modo u otro tenemos que ser pastores, anunciar las cosas de Dios, dejarnos inspirar por Dios para decir lo que Él quiere decir, para entender las realidades que nos tocan vivir a la luz de su palabra. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.